Una serie de mensajes que nos va a tomar algunos domingos y estaremos básicamente estudiando la epístola, la carta del apóstol Pedro, la primera. Saben ustedes que son dos epístolas del apóstol Pedro y estaremos enfocándonos en la primera epístola y hemos titulado esta serie de manera, ¿verdad?, ilustrativa del tema principal de la carta cuando la fe es probada. Y la semana pasada hablamos acerca de esa realidad, que si tú eres creyente y te has unido a Cristo en una relación verdadera y cercana con Él, tienes que estar consciente de que las pruebas van a ser parte del proceso y quizás ya tienes testimonios de cómo eso ha sido una realidad, si te pregunto, porque ser creyente y seguir a Jesús implica que tú vas a ser probado, Dios lo va a permitir, vas a ser probada, tu fe va a ser probada. Pero aunque la semana pasada hablamos de que eso no nos define, ¿verdad? No nos definen las circunstancias que enfrentamos. Básicamente hablábamos acerca de cómo los que enfrentaron las pruebas que relata el pasaje de Primera de Pedro estaban huyendo de la persecución que en este caso a través del imperio estaban recibiendo. Persecución por ser cristianos, injustamente la estaban recibiendo. Y el apóstol Pedro habla de los expatriados que habían entrado a la dispersión a distintas provincias del Imperio Romano huyendo de sus lugares natales porque básicamente estaban siendo culpados de algo que no habían cometido y estaban siendo básicamente maltratados porque eran creyentes. Entonces eso indica, y es lo que afirmamos la semana pasada, que aunque el apóstol Pedro los denominó como expatriados, luego les llama elegidos. Porque no nos define cuando estamos en Cristo nuestra circunstancia externa, sino nos define nuestra relación con Dios. Hemos sido elegidos por la gracia de Él para recibir una herencia que no puede contaminarse, que nada la puede dañar. Una herencia que está reservada en los cielos para nosotros. Y esa bendición nos debe brindar a nosotros esperanza. Y hablábamos de la esperanza como ese optimismo confiado en las promesas de Dios. Y entendiendo esto y habiendo dicho lo que ya dijimos, quiero que nosotros nos enfoquemos hoy en los próximos versos de ese capítulo. Hemos cubierto hasta el versículo 5, pero hoy vamos a continuar con los versos 6 al 9. ¿Y qué vamos a intentar hacer hoy? Hoy intentaremos buscar a través de lo que la palabra nos dice argumentos de base que nos ayuden a hallarle sentido a los tiempos de prueba. Los tiempos de prueba no nos definen. En medio de ellas tenemos esperanza si estamos en Cristo. Amén. Tenemos una herencia que está asegurada en la eternidad para nosotros, que es más grande que cualquier aflicción que vivamos en este mundo. Pero también, qué bueno saber que la palabra nos ayuda a hallarle sentido. Hay propósito. No enfrentamos pruebas y desafíos en Cristo en el vacío. Tienen un propósito que a veces no entendemos, pero que hoy vamos a tratar de ilustrar a través de esta palabra. Así que te animo a que te pongas de pie conmigo por última vez y leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 6 al 9. Dice así, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y esa frase es bien importante, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman. Qué interesante eso. A quien ustedes sin haber visto le aman y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con un gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Qué buena es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Qué poderosa y qué preciosa. Oramos. Padre amado, gracias por tu palabra porque ella, nada más de leerla, nos arroja luz en relación a aquellas cosas que a veces enfrentamos y no entendemos. Gracias porque tu palabra es poderosa para consolarnos. Gracias porque tu palabra es el medio que tú has escogido soberanamente para revelarte a nuestra vida. Yo te pido en esta hora, Señor, que mientras yo comparto este mensaje con mis hermanos acá, tu Espíritu Santo le hable al corazón de ellos, igualmente al mío. Sabemos que más allá de mis palabras,
Es tu presencia, es tu Espíritu Santo el que puede hacer que esta palabra que compartiré cobre vida en nuestros corazones. Ayúdanos a entenderla y ayúdame a mí a comunicarla claramente, de forma sencilla. Señor, visítanos en esta tarde y trae consuelo, trae, Señor, dirección, trae paz, Señor amado, y aún fe salvadora para aquellos que todavía no tienen una relación contigo. Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús, dándote gracias. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Puedes tomar su asiento. Fíjese que hablábamos que una prueba es un proceso, una circunstancia difícil que Dios permite en nuestra vida. Que Dios permite en nuestra vida. Amén. Dios permite en nuestra vida y la permite para muchos propósitos, entre ellos para fortalecernos en la fe, revelar el carácter y producir madurez en nosotros. Sacar a la luz lo que realmente hay en nuestra vida. Pero cuando miramos este pasaje, que es el que quiero que nosotros hoy consideremos, hay varias ideas que nos ayudan a nosotros a poder considerar, que nos ayudan a nosotros a poder ver que sí hay sentido y sí hay propósito en medio de las pruebas. Fíjense que este apóstol Pedro, de una manera muy sabia, guiado por Dios para comenzar esta sección que les acabo de leer, hablando acerca de una esperanza, punto número 1, de una esperanza que era motivo de gozo para aquellos a quienes él les estaba escribiendo. Antes del apóstol Pedro empezar a hablarles a ellos de lo que significaba ser probado, como lo vamos a ver más adelante, él establece como base, ustedes se gozan en gran manera de lo que antes les acabo de comunicar. Ustedes definitivamente se gozan de que han sido salvados, ustedes se gozan de una manera inmensa. Es motivo de gozo para ustedes, lo sé. El que ustedes han recibido una esperanza eterna, el que ustedes conocen la herencia que tienen, el que ustedes, aunque de alguna manera u otra sí tienen el sello de que son expatriados, pero saben y conocen que han sido escogidos. Ustedes definitivamente han respondido y han aceptado posiblemente el desafío a responder con una actitud diferente, como bien Pedro respondió en esta escritura que él dejó, bendiciendo al Señor y alabando su nombre. Por lo tanto, aquí vemos que el apóstol Pedro afirma en esta parte específicamente cómo la esperanza del Evangelio era el motivo de gozo para estos creyentes. Porque, hermanos, si nuestra experiencia de gozo en Cristo no es una prevalente, no es una realidad en nuestra vida, tú vas a ser una víctima de las pruebas que enfrentes. Pero si el gozo de Dios es una realidad que tú experimentas cada día, tú vas a tener la fuerza para enfrentar esas pruebas que lleguen. Recuerdan que Nehemías en un momento dado, cuando quiso animar a las personas que estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén, él les dijo, no se desalienten porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y siempre cuando usted escuche el concepto gozo en la Biblia, nunca está necesariamente asociado a las circunstancias externas. El gozo en la Biblia es un fruto de Dios en nosotros. De hecho, el concepto entusiasmo que está asociado al gozo, ¿verdad? Está compuesto de dos palabras. En teos se dice que significa Dios y entusiasmo completo significa con Dios adentro, ¿verdad? Teos significa Dios en adentro. Entusiasmo significa tener a Dios adentro, pero nosotros tenemos el concepto de que no, entusiasmo yo lo siento cuando todo me va bien. Pero el entusiasmo desde la perspectiva bíblica significa tener a Dios adentro. Si tú tienes a Dios en tu corazón, si tú tienes a Cristo en tu vida, tú vas a tener, se supone, la fuente del gozo para tu poder, aun cuando te toca enfrentar momentos como los que estos cristianos estaban viviendo, injustos. ¿Ustedes creen que ellos se merecían esto? ¿Se merecían estos cristianos ser perseguidos como lo estaban siendo? ¿Habían ellos buscado eso? No, no lo habían buscado. Ellos simplemente estaban siendo leales ¿a quién? A Cristo. Y por ser leales a Cristo, les tocó tener que dejar su tierra, huir. No habían hecho nada malo, pero estaban siendo tratados injustamente. Sin embargo, aquí el apóstol Pedro dice que ellos se estaban gozando de una manera profunda. Dice, se regocijan grandemente.
No era un gozo que era sencillo, no. Ustedes se regocijan en esto, ustedes se regocijan grandemente, porque amados, el combustible para el gozo cristiano se genera en nosotros cuando la esperanza eterna del Evangelio se mantiene viva en nuestros corazones. Y la esperanza viva del Evangelio evidentemente era una realidad para estos creyentes. Y necesita ser una realidad para nosotros también. Si tú deseas, en medio de las pruebas que inevitablemente quizás ahora mismo estás enfrentando o enfrentarás, de manera clara necesitarás ese gozo. Eso significa, mis queridos hermanos, que todo este argumento, nada más en el inicio de este verso 6, elimina la idea de que la experiencia del verdadero gozo dependa de que nos vaya bien en la vida. Aquí está el apóstol Pedro diciéndole a estos creyentes, en lo que ustedes se gozan grandemente. En esto ustedes se gozan grandemente. Él no les está diciendo a ellos, ustedes se están gozando grandemente porque está bien, están viviendo esta experiencia, pero eso va a pasar ya mismo, todo va a estar bien, ustedes, olvídate, todo va a estar tranquilo. No, ellos estaban en medio del fuego. Y en medio del fuego, de la prueba, de la dificultad, de la amenaza de sus vidas, en medio de lo que no entendían, en medio de la injusticia, aquí el apóstol Pedro le está diciendo a estos creyentes, o les está básicamente, ¿verdad?, afirmando, y ellos mismos están con su vida afirmando que su gozo y fuente de gozo no depende de que les esté yendo bien. Y así mismo nosotros, hermanos. Yo me doy cuenta de que una de las señales de madurez cristiana es cuando en el caminar sí nos entristecemos, claro que sí. Si no nos entristeciéramos no seríamos humanos. Si no nos entristeciéramos por las cosas que pasan, no seríamos humanos, seríamos máquinas. Pero como somos humanos, sí nos vamos a entristecer. Pero hay algo que se llama, lo que hemos dicho aquí, el gozo de Dios, que está en nosotros por la presencia de Dios, que nos brinda a nosotros la fortaleza para, aún a pesar de eso que estamos enfrentando, mantener la ¿qué? La esperanza. Y mantener inclusive la alegría. Y no es la alegría esta que ignora la realidad. Yo estoy contento, perdí el trabajo, qué bueno, estoy feliz. Estoy enfermo, aleluya, qué bueno que estoy enfermo. No, perdí un ser querido, sí, eso no es nada, eso no importa. No, no es esa. No es eso el tipo, eso sería necedad. Eso sería, algo no anda bien, algún alambre, algún tornillo se soltó en el cerebro de esa persona. Si de momento esa es la respuesta. Pero si la respuesta es, si estoy viviendo esta experiencia, pero Dios está haciendo mi fuerza. Y estoy gozoso y contenta, porque Dios no me ha abandonado, me está sosteniendo. Ese es el gozo. Y esto no es para siempre. Esto que estoy enfrentando no es para siempre. Yo me encuentro con personas que responden de esa manera y me ministran mucho, que la están pasando peor que yo. Y algunos están aquí entre nosotros, sentados en las sillas aquí, que viven situaciones difíciles, aún más difíciles de las que yo puedo estar enfrentando. Y cuando les pregunto cómo están, Dios es bueno. Es difícil, sí, pero Dios es fiel. Y eso me alienta, amén. ¿A cuántos les pasa lo mismo? Nos alienta, nos da esperanza y nos ayuda a permanecer enfocados. Esto es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque esta realidad no anula el hecho de que Dios desea bendecirnos. No quiero que tú pienses que al nosotros hablar aquí de pruebas, tú puedas llegar a la conclusión equivocada de que Dios lo que quiere es que tú andes todo el tiempo pasándola difícil. Eso no es así. Esa no es la realidad. Esto no anula el hecho de que Dios desea bendecirnos y Él desea que nos vaya bien. ¿Cuántos están convencidos de que Dios desea que les vaya bien? Dios desea que nos vaya bien. Dios desea que nos vaya bien. El apóstol Juan, en una de sus cartas, le escribe a alguien en específico, al anciano, y le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué le quería decir? Yo deseo que te vaya bien en todo y que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. La misma palabra en Jeremías 29:11 dice, y Dios le dice al pueblo que estaba pronto a ser deportado al exilio. Les dicen, él le estaba diciendo de parte de Dios, ustedes van a ir por 70 años al exilio a Babilonia. Pero yo tengo planes para ustedes que son buenos, planes de bienestar y no de calamidad. Yo no los voy a destruir del todo. Yo tengo promesas para ustedes que no se han anulado, solamente que ustedes necesitan esos 70 años.
Ustedes necesitan esos 70 años para ser podados, porque hay unas ramitas por ahí que se han levantado, unas hierbitas malas que han crecido, que necesitan ser cortaditas para que ese fruto crezca como se supone que crezca. Quiere decir que el hecho de que nosotros enfrentemos pruebas y dificultades en nuestro caminar con Cristo no significa que Dios ha cambiado de planes en su deseo de que nos vaya bien. Él desea que nos vaya bien. Aunque nuestro máximo bienestar nunca se encontrará aquí, lo que más adelante vemos en el verso bíblico nos dice, vaya conmigo en el mismo verso 6, algo muy interesante. Él les dice en el verso, me fui de texto bíblico, disculpen. En el verso 6, Él les dice, ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, subraye por ahí, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Y ahí vamos al segundo punto, por favor. Porque si fuera necesario, Dios permitirá que seamos afligidos con diversas pruebas. ¿Quién determina si es necesario o no que enfrentemos pruebas? Es Dios, por supuesto. Es Dios quien lo determina. Y yo quiero que tú sepas, mi querido hermano, mi querida hermana, que para que tú y yo podamos llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser, Él necesitará trabajar en nuestra vida y poner nuestra fe a prueba. Él necesitará trabajar en nuestra vida y ponernos a prueba. Si eso no ocurre, lo que Él tiene planeado para ti, que es bueno, ¿cuántos dicen amén? El tipo de hombre que Él quiere hacer de ti, el tipo de mujer que Él quiere hacer de ti, lo que Él desea sacar de ti, que es lo mejor, no va a salir a la luz a no ser que tu fe sea aprobada. Nosotros quisiéramos atrechos y shortcuts, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasaba cada vez? Piensen en las historias del Antiguo Testamento. Pensemos en Abraham y Sara. Cuando Dios les dio el camino difícil. El camino difícil era creer que Dios en su esterilidad cumpliría la promesa que se tardó 20 años. Dios les prometió un hijo y pasaron 20 años. ¿Qué pasó con Sara? Se desesperó. Su fe estaba siendo probada. Se desesperó y dijo, oye Abraham, yo voy a traer a mi sierva, haz algo con ella porque Dios se está tardando. Quiso tomar el lugar de Dios, tomó un atrecho, un shortcut, ¿y qué ocurrió? Un gran problema del que todavía el mundo sigue sufriendo. Con el conflicto entre judíos y árabes. De ahí sale todo ese conflicto que ahora nosotros vemos. Y así hay muchos más que podríamos nosotros considerar. Solamente porque no estuvieron dispuestos a soportar la prueba de fe que en ese momento les sobrevino a ellos. La prueba, amados, de nuestra fe es necesaria porque revela si es verdadera o no. Por eso el texto dice, como acabo de leer, si es necesario. Ustedes se gozan en la esperanza que tienen. Ustedes viven en el gozo de Dios porque obviamente han conocido a Cristo y tienen una relación con Él. Pero eso no anula el hecho de que aun cuando esa sea la realidad, puede que sea necesario que tú enfrentes diversas pruebas. Puede que sea necesario que tú las tengas que enfrentar. Porque la prueba de nuestra fe será necesaria para que hayan los frutos que Él desea que se den en nuestra vida. Hay cambios que no se van a dar en tu vida a no ser que tu fe sea aprobada. Hay procesos de transformación, cambios en tu manera de pensar que no ocurrirán si tu fe no es probada. Yo les puedo contar múltiples experiencias y aún ahora mismo en la actualidad hay muchas cosas que están ocurriendo en mi vida que si usted me invita a tomar café se las puedo contar en el proceso personal que me están transformando en algunos aspectos de mi vida, en cómo pienso acerca de ciertas cosas. Porque la prueba te hace detenerte. Dicen por ahí que el dolor y el quebranto, eso no está en la Biblia, pero el dolor, dicen por ahí que es el mejor maestro. El dolor, dicen por ahí que es el mejor maestro. Porque en el dolor tú te detienes a pensar en el quebranto, cuando lo pierdes todo, cuando alguien te traiciona,
cuando tienes una derrota. Hay quienes dicen por ahí que hasta se aprende más de las derrotas que de las victorias. Porque Dios, en medio de la tormenta, como hablábamos en nuestro grupo CCD jueves, en medio de las tormentas se encuentra con nosotros. Hay veces que es necesario que tú estés en medio de la tormenta, en el bote, con Jesús durmiendo, y sientas que vas a perecer para que tú puedas darte cuenta que Dios tiene control sobre la naturaleza y que puede decir con solamente declararlo con su boca, hacer detener los vientos y el mar. Si los discípulos no hubieran enfrentado esa tormenta, no se hubieran dado cuenta del poder de Dios para hacer lo que hizo. Y por esa razón tú y yo no debemos vivir buscando pruebas y caminando por ahí, Señor, pruébame, deseo que me pruebes, estoy aquí listo, pruébame, Señor. Señor, pruébame, Padre, te pido 10 pruebas para este próximo mes. No, pero no las evites. De hecho, no lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer. Sino enfréntalas en fe y confía, porque puede que sea necesario. Y sabes que yo me he dado cuenta que hay veces que Dios prueba de manera bien particular a los orgullosos, a los que son tercos, a los que no se dejan guiar. Usted sabe que, bueno, yo me crié en un pueblo en Puerto Rico que es bastante campo, y aunque yo no tuve caballos, mis amigos tenían caballos. Y yo era así un muchachito medio bravucón, como dicen. Y un amigo mío me dice, Alexia, que tú no te atreves a montarte en nosotros le decimos un potrito, que era obviamente un caballito pequeño que nadie se había montado todavía. Y yo, ¿a que sí me atrevo? Porque nadie quería, porque era bravo. ¿A que yo me atrevo? Dale. ¿Y qué ocurrió? Que yo vine, me monté, me monté y yo era flaquito, me elevó y caí sentado, ¡pam! Y llegué a mi casa hecho pedazo. Y me viene a la mente esa anécdota solamente para ilustrarte que la experiencia de domar a ese potro, de poder obviamente montarnos encima de él, y obviamente este chico atrevido se animó a hacerlo, llevó a que cuando mi amigo entonces después se montó, quedó nítido. Salió andando y él nítido, pero conmigo pues me hizo lo que hizo. Pero necesitó ser domado. Necesitó que alguien que gobernara sobre él. De la misma manera nosotros a veces somos tercos, somos como potros salvajes, que necesitamos que Cristo tome control, que Cristo se siente en el trono de nuestra vida y nos agarre las bridas y mira, nos ponga y nos encamine por donde debemos encaminarnos. En ese sentido, no huyamos ni evitemos la experiencia, porque hay virtudes que solamente se producirán como efecto de enfrentarnos a tiempos de prueba y responder adecuadamente ante ellos. Amados, hay veces que no probaremos la mejor limonada si esos limones no son exprimidos. Un día hablaba con un pastor, no es dominicano, pero sirve en República Dominicana, y me dice, el mejor mangú es el que se machaca bien. Ese es el mejor mangú. Hay veces que necesitamos ser machacados, molidos. El aceite necesita ser molido en la prensa. Piensen en Jesús en el Getsemaní cuando dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, si es posible pasa de mí esta copa. Getsemaní significa prensa de aceite. Allí Jesús estaba siendo como probado, molido en la prensa de aceite. Pero es que de ahí, de las semillas de oliva, sale el aceite que sirve para alumbrar, para cocinar y se usaba para hasta perfumes. Significa que tiene una utilidad. Las semillas de oliva no tienen tanta utilidad, pero cuando se quiebran, se muelen, sí tienen mucha utilidad. El plátano no sabe tan bueno así de la cáscara, pero cuando se fríe, se machaca, se cocina, qué rico sabe. Asimismo, amados, nuestra vida en Cristo necesita vivir esa experiencia para que nosotros podamos responder adecuadamente. Hay otros textos bíblicos que nos ayudan a entender por qué son necesarias las pruebas. Porque ¿qué estamos haciendo aquí nosotros en esta tarde? Estamos tratando de hallarle sentido al por qué Dios permite que enfrentemos pruebas. Así que Dios permite que enfrentemos pruebas porque es necesario. Eso no parece como que una respuesta, pero Dios lo permite. Esa es la primera razón. Dios permite que enfrentamos pruebas buscándole sentido porque son necesarias. Mira lo que dice Santiago, lo tenemos por ahí. Un texto que también habla de esta experiencia de la prueba. Como una
que es necesaria porque produce algo. Mira lo que dice, tengan por sumo gozo. Otra vez, fíjese cómo relaciona la prueba con el gozo. La prueba con el gozo. Porque el gozo es el elemento que nos ayuda a mantener la fuerza y la esperanza en medio de la prueba. Y el gozo lo proporciona Dios en nuestra vida. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Porque como hemos visto, las pruebas vienen de diversas maneras, de todos colores y de todos sabores. Distintas experiencias, no son uniformes para todo el mundo. Sabiendo que la prueba de su fe, subrayes en su Biblia, produce. Y en ese caso aquí dice que produce paciencia. Paciencia que se puede traducir como la capacidad de esperar fielmente en las promesas del Señor. Paciencia, la capacidad de esperar en el tiempo de Dios. Paciencia, la capacidad de tú poder confiar, aun cuando lo que tú tienes de frente no parece que tiene sentido para ti. Dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos. Esa palabra perfecta se puede traducir como completos o maduros. Significa que tú no vas a madurar como persona, como creyente, si no enfrentas pruebas. Hermanos, este es un principio que hasta trasciende a la fe cristiana. Porque aún personas que no son creyentes, muchos de ellos tú los puedes escuchar hablar y si la han pasado bien difícil en la vida y por la misericordia de Dios, conforme a lo que entendemos que es la gracia común, responden de una manera favorable a las crisis. Usted ve que se convierten, hasta hacen libros, se convierten en conferenciantes, en personas que empiezan a ayudar a muchas personas por las virtudes que ellos pueden, ¿verdad?, producir. Y aunque no son creyentes, esas virtudes que producen es por Dios también, ¿sabes? Es por la gracia de Dios y la providencia de Dios que le ha dado al hombre esa capacidad. Pero cuando estamos en Cristo nos da un poder mayor, nos da un poder mucho más contundente. Quiere decir entonces que en ese sentido la prueba nos lleva a la paciencia nos lleva a la madurez como resultado, a vivir vidas completas sin que nos falte cosa alguna. Tú no vas a llegar a ser una persona emocionalmente plena, completa, si no enfrentas las pruebas que Dios permite en tu vida y respondes a ellas adecuadamente. Mira, hermano, una de las cosas que más yo le pido al Señor, porque yo he vivido la experiencia de ser probado y de responder de una manera no piadosa. ¿Cuántos le ha pasado así? Que Dios te ha probado y te has colgado. Uy, yo me he colgado tantas veces. He reprobado tantas veces siendo probado por Dios. Pero me he dado cuenta que en momentos dados, cuando en medio del quebranto yo le he pedido al Señor, Señor, dame sabiduría para responder adecuadamente a este desafío. Señor, ayúdame, no sé qué hacer. Ayúdame, estoy viviendo este problema en mi familia. Ayúdame a responder. Estoy viviendo este problema, este desafío que no he buscado con un hijo, con un jefe. Estoy viviendo esta situación económica tan dura. Mira lo que está pasando con este compañero de trabajo. Mira lo que de momento ha ocurrido en el lugar donde vivo, en la iglesia. ¿Qué prueba tan difícil? Mira el diagnóstico que me han dado. Mira la noticia que he recibido. Hey, stop. Señor, ¿cómo puedo responder ante esta prueba? Señor, ayúdame, muéstrame. Y créeme, Dios te va a dirigir. Dios te va a dirigir y en ese proceso, ¿qué está ocurriendo en medio de la prueba? Algo se está produciendo. ¿Por qué? Porque ya tu actitud se está tornando a Dios. Estás desarrollando el fruto que necesita producirse en ti para que posiblemente Dios pueda llevarte hacia una fructificación mayor en otras áreas de tu vida. Si en lo poco somos fieles, Dios nos va a confiar lo mucho. Créame que sí, créame que sí. Y dice más adelante, en el verso 5 de Santiago, capítulo 1, y si alguno de ustedes, en medio de la experiencia de la prueba, se da cuenta de que le falta sabiduría, que la sabiduría es la capacidad de responder conforme a los principios de Dios en medio de las dificultades. Dice, si usted se da cuenta, wow, no tengo sabiduría, ¿qué dice ahí el texto? Lo que les estoy acabando de decir ahora. Pídansela a Dios, quien a todos le va a dar abundantemente y sin reproche. Hay experiencias que Dios va a permitir que tú enfrentes para llevarte al punto en donde tú
reconozcas tu bancarrota espiritual. Hay veces que no nos daremos cuenta de cuán empobrecidos espiritualmente estamos hasta tanto enfrentemos la prueba. Por eso la Biblia dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que están espiritualmente en bancarrota, que necesitan a Dios. Miren lo que también dice Romanos, porque este tema es importante. Estamos tratando de hallarle sentido a las pruebas, ¿verdad que sí? Y para hallarle sentido a las pruebas, Señor, ¿por qué? Son necesarias. Son necesarias para que se produzcan unos resultados en tu vida, en tu carácter, en tu perspectiva, en tu manera de pensar, que te van a ayudar a poder fructificar en tu vida espiritual, pero no nada más en tu vida espiritual. También ¿en qué? En tu vida financiera, en tu vida relacional. Amados, yo conozco muchas personas, incluyéndome a mí, que tuvimos que enfrentar una situación económica bien difícil para entender que yo tenía que hacer un presupuesto. Yo no quería hacer presupuesto. Eso es para gente que tiene mucho dinero. Pero a mí me falta, no me da para vivir. Vivimos una situación económica bien dura y yo dije, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pum, empieza por un presupuesto. Una crisis en el aspecto financiero. Pero en el aspecto de las relaciones puede ser quizás diferente. Estás teniendo problemas todo el tiempo con la gente, todo el tiempo con la gente, todo el tiempo con la gente, todo el tiempo con la gente. Y de momento quizás ese problema está siendo el medio que Dios está utilizando para dejarte saber que quizás no es el problema a la gente, sino tú tienes que empezar a perdonar, tienes que empezar a mostrar más amor, tienes que cambiar tu actitud, así y de muchas otras maneras. Romanos capítulo 5, verso 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, está por ahí, en las tribulaciones. Otra vez, está hablando de la experiencia del gozo en las tribulaciones. Nos gloriamos. Gloriarse significa, gloriarse bíblicamente hablando, vamos a decirlo en palabras simples, es un orgullo sano. ¿Okay? Es un orgullo sano, es una jactancia piadosa. Me glorío, me jacto en las tribulaciones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que yo voy a jactarme en las tribulaciones? Sabiendo que la tribulación, otra vez, ¿qué dice? Produce. Así que otra vez lo voy a repetir para que no se nos olvide. Para empezar a hallarle sentido a por qué Dios permite las pruebas difíciles en mi vida, debo entender que Dios las permite para que cosas buenas se produzcan en mi vida. Cosas buenas, frutos buenos, frutos de transformación, frutos de gracia, de vida, de perspectiva, de madurez se den en mi vida. Y otra vez, ¿cuál es el fruto que aquí manifiesta? Paciencia. Y la paciencia, fíjate, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En el texto también habla aquí, volviendo a Primera de Pedro, de ser afligidos. Vaya conmigo a Primera de Pedro donde estábamos. Habla también de ser afligidos. Hemos visto de que si es necesario, aunque ustedes se gozan, enfrentarán diversas pruebas. Pero dice, sean afligidos en diversas pruebas. Y entonces esto, mientras yo lo analizaba y pensaba, yo decía, oye, pero aquí está hablando de ser probados, pero aquí estamos añadiéndole como cuando en la estufa tú le subes el fuego al arroz, le aumentas. Está diciendo, en otras palabras está diciendo, si es necesario, sean afligidos con pruebas. Y el concepto afligido aquí significa ser entristecido al grado de llorar. Esto es como decir, oye Dios, tú me estás haciendo llorar. Te estás permitiendo que yo enfrente pruebas, pero pruebas que me hacen llorar. Dios permitirá, amados, que nosotros enfrentemos y vivamos pruebas que nos hagan llorar. ¿Por qué, amados? Porque la realidad del consuelo de Dios no se llega a conocer si no es de esa manera. Tú llegas a conocer la realidad y el poder del consuelo de Dios cuando te toca llorar. De hecho, la Biblia dice que son bienaventurados, felices los que lloran. Los que llegan al punto de lamentarse, sí por sus circunstancias, pero también porque se lamentan por su condición pecaminosa y se acercan a Dios, porque en el dolor Dios saca a la luz también aquello que no está adecuado conforme a su voluntad en nuestra vida. Quiere decir entonces que en estas instancias
al nosotros ser afligidos, Dios permitirá que lo seamos para que conozcamos la realidad, como les acabo de decir, de su consuelo. Y 2 de Corintios no lo vamos a leer por factor tiempo, pero del capítulo 1 del 3 al 6 nos habla de que el consuelo de Dios es poderoso porque nos afirma. Y el apóstol Pablo en este caso está glorificando al Señor y bendiciéndolo por el consuelo de Dios. Pero también dice que el consuelo de Dios es importante que nosotros lo conozcamos porque cuando lo conocemos nos convertimos en medios que Dios utilizará para consolar a aquellos que también enfrentan las tribulaciones que nosotros enfrentamos pero superamos gracias al consuelo de Dios. ¿Me hice entender? Importante que lo comprendamos de esa manera, por lo cual Dios permite que tú seas probado, pero que seas probado al punto de ser afligido, para que conozcas su consuelo, pero también para que te conviertas en un medio de consolación para otros. Número 2, Dios permitirá que tú seas probado, pero también al punto de ser afligido, para que experimentes su cercanía. Nunca llegará el punto en donde tú vas a experimentar la cercanía de Dios si no eres probado al punto de la aflicción. Dice el Salmo 34, si lo tenemos ahí, dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Y el 19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Recuerde, la aflicción es la intensificación del sentido de prueba y de la experiencia de la prueba que nos acerca a Dios. Así que nos permite disfrutar el consuelo de Dios, nos convierte en medios de consolación para otros, porque déjeme decirle que yo conversando con Lemar ante la situación de la pérdida de mi suegra, yo sé que cuando a mí me toque, si me toca enfrentar la pérdida de mi mamá, que en algún momento puede que ocurra, a mí me muero yo primero, pero si eso pasara, mi esposa me va a poder consolar de una manera particular. ¿Por qué? Porque ella ya lo vivió. Amén. Y hay situaciones que tú has vivido. Hay situaciones que tú has vivido. Experiencias que tú has vivido que tú puedes decirle a la persona, no, Dios es bueno, Él es fiel, Él te va a sostener. Puedes decirle eso. Pero también le puedes decir, yo te entiendo, yo he pasado por eso. Yo he pasado por eso y Dios me sostuvo. Créame que eso es consolación agrandada, el combo agrandado. Cuando tú vas al fast food, ¿verdad? Y pides el combo agrandado, pues es eso, es la consolación agrandada porque viene respaldada no nada más por la realidad de Dios, sino por la experiencia vivida. Amado, ¿por qué Dios permitirá que tú seas probado al punto de ser afligido? En tercer lugar, para que cobres conciencia de que necesitas depender de Él. El Salmo 18 nos dice, el salmista, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Cuándo dice ahí? En mi angustia. Y Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. ¿Y por qué otra razón también? Para que aprendamos su palabra. Número 4. El salmista también, los salmos son preciosos. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 119, verso 71. Dice, bueno es para mí ser afligido. Oye, pero este salmista era masoquista. Señor, es bueno que me fuetees, que me des duro. Es bueno que para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos, para que aprenda tu palabra. Hermanos, quizás aquí tenemos algunos hermanos que nos goza tenerles entre nosotros y otros que quizás hayan tenido esa experiencia que son militares. Y yo no he tenido esa experiencia, pero sí sé que cuando tú entras en el basic training, ¿no es cierto? Te deconstruyen, ¿es o no es cierto? Deconstruyen tu carácter de alguna manera para crear otro de alguna forma. Y de la misma manera, amados, para que puedan aprender unas capacidades que necesitan aprender para estar listos para la batalla, necesitan desaprender unas cosas, necesitan ser quebrados en algunas cosas para que puedan recibir otras. Y nosotros en Cristo somos soldados del Señor. La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 2, tú pues como soldado de Jesucristo. Quiere decir entonces que Dios nos va a llevar a tiempos de prueba que pueden ser asociados a lo que sería un entrenamiento básico. De vez en cuando lo necesitamos. De hecho, ustedes cada cierto tiempo, tengo entendido que tienen que ir, ¿verdad?, a recibir entrenamientos de secuencia, de progreso.
Igualmente nosotros vamos a ser probados cada cierto tiempo. ¿Para qué? Para que de momento esas virtudes las podamos ¿qué? Mantener. Hay una correlación directa, porque no se aprende, hay veces, no se aprende si no somos afligidos. Hay cosas que yo aprendí en la escuela, las tablas de multiplicación, a mí me dio trabajo aprendérmelas. Mi mamá tuvo que pagar a una tutora en 4º grado, porque yo no me las aprendía. Mi cerebro matemático no se desarrolló temprano, se desarrolló tarde. Y para mí era una aflicción ver a mis amigos correr bicicleta a las 4 de la tarde y yo con la tutora en el balcón de su casa aprendiendo las tablas de multiplicar. Pero me las aprendí y saqué A en la clase. ¿Por qué? Porque fui afligido. Tuve que ser afligido para obtener un resultado. Asimismo, nosotros vamos a ser afligidos en las experiencias distintas de la vida. ¿Para qué? Para que aprendamos. Hay quienes argumentan que hay ocasiones que el dolor actúa como un maestro porque a menudo nos obliga a detenernos, nos obliga a reflexionar, nos obliga a cambiar de dirección. Aunque nadie desea ciertamente transitar por el sufrimiento, este tiene el poder de fomentar la sabiduría, de fomentar la resiliencia, que es un concepto que está tan famoso últimamente, y de transformar nuestra perspectiva. Hay un autor cristiano, filósofo cristiano, que murió hace muchos años, de Gran Bretaña, C.S. Lewis, que él escribe en su libro El problema del dolor lo siguiente, y cito, dice: Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Quiere decir que cuando Dios permite que tú enfrentes el dolor, es cuando más cerca tú puedes escuchar la voz de Dios, a través de su palabra, a través de las experiencias que vives de muchas maneras. En estas instancias nosotros podríamos seguir hablando de muchas cosas y seguir afirmando muchos principios que vemos aquí en este pasaje, pero el tiempo, por supuesto, no nos da. Pero basta con quedarnos en esta tarde con la convicción de que para hallarle sentido a las pruebas que Dios permite que enfrentemos en la vida, nos puede ayudar en esta hora nosotros aceptar el hecho de que ellas son el medio que Dios nos da para que se produzcan frutos de vida, de transformación en nosotros. Ellas son el medio que Dios en momentos dados va a utilizar para que se produzca madurez en nosotros. Ellas son el medio que Dios va a utilizar para que en nosotros se produzca una conciencia que nos lleve a reconocer que dependemos de Dios. Ellas son el medio que Dios en momentos dados va a utilizar para que tú te detengas y puedas escuchar la dirección de Dios de una manera más cercana, pues Él se acerca a nosotros en los momentos en donde enfrentamos quebrantamiento de corazón. Quiero terminar solamente con esta ilustración y para darnos una idea de lo que aquí el apóstol quiso comunicar cuando habla de que la prueba de vuestra fe será probada como el fuego prueba el oro. Y con eso, ¿qué está queriendo decir, con esa comparación, qué está queriendo decir el apóstol Pedro? El apóstol Pedro está, número 1, elevando el valor de la fe. Elevando el valor de la fe. Elevando la grandeza de la experiencia de nuestra relación con Dios y del efecto que ella ha tenido en nuestra vida. Y habla de que así como el oro es probado y pasado por fuego, así nuestra fe será probada, nuestra confianza en Dios necesita ser probada. Y yo me puse a investigar, pero ¿por qué a la luz de esta palabra Dios desea? Porque estamos tratando de hallarle sentido de por qué Dios prueba nuestra fe. Dijimos que Dios permite que nuestra fe sea probada para lo que ya dijimos, pero también lo permite, número 2, para purificación. En primer lugar, para madurez. Pero en segundo lugar, ¿es para qué? Para purificación. Para purificación y para la gloria de Dios. Purificación, ¿por qué? Porque sabes que cuando el artesano que trabaja el oro, se dice que para fundirlo, para purificarlo y para separar el oro de las impurezas y de otros metales que de alguna manera adulteran la pureza del oro, ¿qué tiene que hacer? Tiene que someter el oro crudo a altas temperaturas
Se habla de que sería más o menos 1064 grados Celsius, eso en Fahrenheit sería 1947 grados Fahrenheit. Eso obviamente temperaturas ridículas. Y eso tiene que ocurrir ¿para qué? Para que ocurra separación de impurezas. Los metales no deseados suben a la superficie como escoria y se pueden retirar fácilmente, de modo que los quilates de ese oro puedan estar en su más alta expresión. De la misma manera, Dios va a utilizar la prueba ¿para qué? Para purificarnos, sacar las impurezas, sacar a la luz todas esas actitudes, hábitos, perspectivas, maneras de pensar que no están en línea y que impiden que lo mejor de ti pueda florecer. Esa es la razón, o una de las que ya he compartido, del por qué Dios permite que esto ocurra. En fin, amados, todo lo anterior nos indica la realidad de que para hallarle sentido a las pruebas y a los tiempos de desafío en esta dirección, tú necesitarás vivir en el gozo de Dios. Vivir en el gozo de Dios. Así que afírmate en el gozo de Dios. Si de momento tú dices, ok, he escuchado esta palabra hoy, qué interesante lo que el pastor ha compartido. Esto debe retarte. Yo necesito vivir en el gozo de Dios porque no sé cuándo va a venir la prueba. Y necesito estar listo. Así que para estar listo para la prueba, ¿qué tú necesitas? Caminar día a día experimentando la realidad del gozo de Dios. ¿Y cómo se experimenta eso? Cuando tú tienes una relación cercana con Cristo. Tú vas a tener el fruto del Espíritu. Amén. Cultivemos el gozo de Dios, hermano, de Dios en nuestra relación personal con Él. Número 2, necesitarás entender, para hallarle sentido a los tiempos de prueba, necesitarás entender que en momentos dados las pruebas serán necesarias. Acéptalo, no pelees más con eso. Señor, ok, no voy a pelear más. Aquí estoy, Señor. Para que puedas hallarle sentido a las pruebas, necesitarás aceptar el hecho de que la prueba de nuestra fe tiene como propósito nuestra purificación. Pero sobre todo la gloria de Dios. Así que entendiendo esta realidad, amado, yo te invito a que pauses por un momento y que ahí donde estás, cierres tus ojos y le digas, Señor, ayúdame a vivir en tu gozo, porque yo quiero estar listo para cuando me toque enfrentar X o Y prueba. Señor, ayúdame a entender que las pruebas son necesarias y que no determinan si tú me amas o no me amas. Ayúdame, Señor, a aceptar el hecho de que la prueba de mi fe tiene como propósito mi purificación. Ayúdame, Señor. Pero sobre todas las cosas, y como cuarto punto lo tenemos ahí, ayúdame a vivir en tu amor. Ayúdame a vivir en tu amor. Porque los creyentes a los que Pedro les escribió, ellos vivían en el amor de Dios. Y eso les dio la capacidad de poder enfrentarse favorablemente y responder a las pruebas de la manera en la que Dios esperaba. Así que ponte de pie, vamos a orar. Podríamos hablar mucho de esto, pero ya hemos dicho lo necesario. Oremos al Señor. Y si tú estás en medio de un proceso de prueba, o si no lo estás, tranquilo, no te apresures, va a llegar. No te preocupes. Vivimos temporadas donde todo anda bien, donde a veces vienen dificultades. Recuerda, es parte de la vida. No tienes el control, pero sí tienes el control de poder decidir hoy vivir en el gozo de Dios. Amén. Y eso te invito a que le pidas ahí al Señor. Si tienes tú en tus manos la capacidad de poder aceptar que son necesarias. Y si tienes hoy en tu prerrogativa del lado de tu cancha aceptar el hecho de que Dios desea purificarte por medio de las pruebas. Si tienes desde el lado de donde te encuentras, tienes en tus manos el vivir en el amor de Dios para que puedas entonces enfrentarla favorablemente. Señor, ayúdanos, Padre. Nosotros sabemos que nos va a tocar y no lo vamos a poder evitar. El enfrentarnos a procesos que como bien estos creyentes aquí en el primer siglo vivieron, también a nosotros nos va a tocar y pues no tenemos lo que se necesita.
en nosotros mismos para poder manejarlo correctamente. Vivimos en un mundo, Padre, sabemos, caído, luchamos con nuestro propio pecado. Señor, nuestra mente a veces no es capaz de poder ver, pensar correctamente, nuestra visión es miope en muchas cosas, pero Señor, hoy tu palabra nos arroja luz, hoy tu palabra nos da perspectiva y nos ayuda a recordarnos que debemos vivir en tu gozo. Y el gozo, Señor, proviene de la salvación, proviene de la experiencia de vivir en comunión contigo. Yo oro, Dios, porque definitivamente tú deseas que nosotros vivamos en ese gozo, y oro porque si entre nosotros hay alguien que todavía no vive en esa experiencia de salvación, de relación cercana contigo, de comunión contigo, oro para que tú hoy le salves. Si hoy tú quieres recibir a Cristo como Salvador de tu vida y entregarle tu corazón y decirle, Señor, recíbeme como tu hijo, ahí donde estás, pídeselo, dile, Señor, sálvame, levanta tu mano y queremos orar por ti. Señor, yo me arrepiento de mi pecado, reconozco que Jesús me sustituyó en la cruz, que resucitó el tercer día para darme vida. Me rindo a tus pies. Si ese eres tú, levanta tu mano y dile, Señor, quiero que tú seas mi Salvador. Padre, clamamos también, Dios, para que nos ayudes a poder entender, Dios mío, que las pruebas son necesarias y que en ellas tú, Señor, nos vas a enseñar muchas cosas. Nos vas a purificar, nos vas a dar vida nueva, nos vas a dar, Padre, perspectiva. Ayúdanos, Señor, a que en medio de ellas nuestro amor por ti no se apague. Ayúdanos, Dios mío, a que en medio de ellas nos podamos, en vez de alejar, acercar más a ti. Padre, ayúdanos a poder experimentar ese consuelo. Oro, Dios mío, por aquellos que están en el fuego de la prueba en estos momentos. Padre, oro para que, Dios mío, mientras la prueba se intensifica al punto de la aflicción, el consuelo tuyo sea suficiente en estos momentos. Hermano, si estás viviendo una prueba dura para ti, dile, Señor, hoy yo recibo tu consuelo. Díselo ahí al Señor. Señor, hoy yo recibo tu consuelo. Porque tu consuelo es una realidad, es una promesa para mí. Y yo te la pido en el nombre de Jesús. Dame el consuelo que yo necesito, la fortaleza que yo necesito para poder vencer esta temporada, para poder enfrentar esta tormenta sin que me hunda, sin que me ahogue, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dile, me agarro de tu mano, porque tu palabra dice que tú estás ahí para ayudarme. Y aquí yo te sostengo de la mano derecha, te dice el Señor, y te recuerda, no temas que yo te ayudo. Gracias, Padre, por esa promesa de Isaías 43. Padre, qué bueno, Dios, que podemos contar contigo. Ayúdanos, Señor, a que podamos testificar, como bien tu palabra dice, de cómo tú puedes hacernos prosperar, aun cuando nos toca enfrentar la aflicción. En el nombre de Jesús. Amén.